cuando gobernaba Cristina Fernández de Kirchner, una de las actuales integrantes del gobierno, Patricia Bullrich, hacía un índice propio de inflación. Y si la inflación era del 1,8%, el, el índice propio, que se llamaba índice Congreso, era del 2,2%. Patricia Bullrich escandalizaba con su discurso por esa situación. Bueno, ahora se celebra una inflación del 2,2 como consagratoria de un mejor gobierno. Bueno, ¿cómo se explica esto? Se lo vamos a preguntar a alguien que realmente sabe, el contador Hernán Lecher, magíster en Economía Política, director del Centro CEPA, el Centro de Economía Política Argentina. Un gusto, Hernán. Guillermo Jeremía, del programa Así son las cosas de Río Cuarto, lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué ha cambiado en el patrón de análisis inflacionario, que ahora el 2% es para celebrar y no hace mucho tiempo en la Argentina era para fustigar? No, hay dos cosas en términos generales. Primero, el gobierno festeja un valor de inflación a la baja que yo sugeriría primero no escupir para arriba. Febrero no les viene acorde a lo que tenía previsto, y tampoco enero fue un dato para festejar. Yo sé que el gobierno exagera. Ayer La Libertad Avanza hablaba de saluden a la inflación que se da, pero lo cierto es que a esta altura del partido aspiraban a una inflación mucho más baja, sencillamente por lo que hicieron para lograr esa inflación. ¿Y a qué me refiero? Cosas que tienen efecto sobre la vida de los argentinos, básicamente que podamos consumir menos, y en paralelo a eso, es decir, la caída del salario real, y en paralelo a eso, la apreciación cambiaria. Fíjate que las dos cosas están en discusión. Hoy tenés paritarias que no se homologan si superan el 1%, con lo cual, bueno, es difícil que uno festeje el 2,2% de inflación si mi paritaria no va a moverse más que el 1%. Raro. Y en segundo lugar, deja muchas dudas la política cambiaria de este gobierno. ¿Y por qué lo vincula? Que es toda la discusión con Cavallo, echaron a la hija de Cavallo, fantástico. Ahora, ¿cuál es la discusión de fondo y por qué tiene que ver y por qué la incluyo acá en una discusión de inflación? Porque si efectivamente no cierra la cuestión cambiaria, el día de mañana va a tener una evaluación con impacto sobre la inflación, con lo cual volvemos a foca cero. Dicho de otro modo, todo muy lindo tirar para abajo la inflación, con los salarios, como ancla, con los salarios y el tipo de cambio, pero mucho no me conviene. Ahora, en paralelo a todo esto que acabo de mencionar, la metodología que utiliza el INDEC, que no está mal, o sea, el INDEC saca un indicador que es correcto, está bien hecho metodológicamente. Ahora, esa metodología no representa lo que consumimos los argentinos, con lo cual el indicador no es representativo en definitiva. Este es el problema. ¿Y por qué? ¿A qué me refiero? Bueno, porque tiene subponderados los gastos básicamente vinculados a transporte y a servicios. Hay varias cosas más, no sé, el peso del consumo de carne también, ahí está sobreponderado. El problema para la medición es que la carne ha aumentado en los últimos diciembre y ahora en febrero de nuevo. Pero en términos desde el que asumamos mi ley, supongamos, incluso está por debajo de la inflación, así que no tiene efectos digamos adversos en la medición. Lo que sí tiene efectos es los servicios y el transporte, aumentaron 600, 800% respectivamente, con lo cual el INDEC, lo digo de manera burda, pero el INDEC sigue midiendo como si nosotros consumiéramos la misma o gastáramos en nuestra canasta lo mismo en energía que hace un año y medio atrás. Y vos decís, pero pará, si me aumentaron las tarifas 500%, es imposible que eso sea así. Bueno, claro, es imposible. El INDEC no la ve. De nuevo, los indicadores en Occidente, si querés, están preparados para que no haya grandes variaciones en los comportamientos de consumo. Cuando sucede eso, se te arma un quilombo fantástico. Bueno, es lo que pasó. El INDEC podría haberlo corregido porque tiene una encuesta de hogares del 17 y 18. Por eso no hablo porque se me ocurre. Hablo porque cuando hago los cálculos con esa encuesta del 17 y 18, que igual es vieja, pero mucho más nueva que la que usan ahora, que es 2004-2005, la inflación me da 8% más. Y ahí la historia es distinta, porque el salario real
a diferencia de lo que dice Milei, no se recuperó nada. Hernán, usted empezó el análisis conectando la inflación con el atraso del dólar. ¿Por qué la relación? Se lo pregunto porque leíamos esta mañana que no nos podíamos explicar. Nosotros aquí estamos en Río Cuarto, a 10 kilómetros de una de las plantas de producción avícola de la granja Tres Arroyos, que está en crisis, y acá nosotros pagamos 12.000 pesos el kilo de pechuga, y en Londres lo pagan 9.800. Pero encima la planta está en crisis, la que nos produce a 10 kilómetros. ¿Cómo se explica eso en esta economía? ¿Qué es esa distorsión? ¿Cómo se entiende? ¿La inflación es real o una inflación ficción en este contexto? No, ahí se mezclan varias cuestiones. Quizás nuestra producción es más cara o menos productiva, probablemente tenga todo, tenga distintos aspectos de eso, es decir, probablemente yo no tenga las mismas máquinas que en otro lado, con lo cual mi costo de producción sea más elevado. Y sí, bueno, ahí hay que decidir, ¿no? Cerramos todo lo que no es, como dice Milei, todo lo que no puede competir con el mundo, o lo bancamos y lo ayudamos. Esto yo ayer lo tuiteaba, porque esto depende de lo que vos quieras hacer. Milei le gusta copiarse de Trump, pero Trump hace lo contrario en esto. Trump acaba de decir que hay que defender a los farmers, los pequeños productores norteamericanos, que por cierto no son más productivos que otros lugares del mundo, así que los subsidia. Acá se funde la granja Tres Arroyos y se funden los yerbateros de Misiones, ¿no? Son políticas distintas. Ahora, en ese contexto, el gobierno además apreció el tipo de cambio, ¿no? Nosotros somos caros en dólares. ¿Qué significa esto? Bueno, ya no es solo la máquina que tiene la granja Tres Arroyos, sino que además en dólares nuestras producciones se vuelven muy caras, porque tenemos un tipo de cambio que hace que todo sea caro. Por eso vos ves largas colas, no sé, en Mendoza para cruzar a Chile para comprar cosas. Yo he hecho cálculos de productos donde le saco el 100% de los impuestos, porque medio del discurso del gobierno es como caro por los impuestos. Bueno, le saco el 100% de los impuestos, igual es más caro que el mismo producto en otro país. Por lo cual, no es un problema de impuestos, es un problema de política cambiaria. Estamos caros en dólares. Milei quiere sostener este tipo de cambio en estos niveles porque quiere bajar la inflación. El problema es que trae aparejado todo eso detrás. A Milei no le importa los efectos que tiene sobre la producción, porque su mirada del dólar es solo financiera. Y al punto tal de que dice de manera muy provocadora, si no pueden competir tendrán que cerrar y quebrarán. Fin. Bueno. Ahora, Hernán, esa medida de control de la inflación no logra consenso de manera horizontal en toda la sociedad, porque aquí tuvimos sentado hace minutos a un concejal que es empresario. Él es un empresario, el que más exporta en Río Cuarto, con una industria de alimentos balanceado. Y decía, bueno, pero sin ordenamiento de la inflación, sin establecer un ancla de los precios relativos mínimos, como lo ha hecho este gobierno, es imposible planificar la economía. Pero también logra consenso en las clases medias y en las clases bajas respecto de esta cuestión. ¿Está acertando en el control de la inflación o hay una generación de sentido de que la inflación está siendo domada? Mira, el problema acá, a ver, vamos a partir de lo general, porque si no, en la Argentina esto también hay que mencionarlo. Lógicamente es mejor tener una inflación más baja para cualquier variable económica, ¿bien? Con lo cual lo tenés que buscar esquemas de baja de inflación. El problema es que reducir la inflación, o la inflación si querés, es entre otras cosas también un mecanismo que distribuye ingresos o que asigna recursos si querés, con lo cual hay ganadores y perdedores. Entonces, no es neutral la baja de la inflación y el efecto, por lo cual yo insisto, a los trabajadores no les está yendo bien con este escenario. ¿Les es más cómodo? Sí. Vos me decís, prefieren cobrar 10% menos en términos reales o poder comprar 10% menos de carne y que la estabilidad y que tengan estabilidad
En los precios, bueno, puede ser, no sé, yo no me parece muy virtuoso eso, porque, es más, con la gente que hablo, me dice, estoy peor, pero creo que después voy a estar mejor. Lo que pasa es que con este esquema de ella no va a pasar, va a bajar la inflación, pero no se va a recuperar el poder adquisitivo. Esta son la década de los 90, tampoco soy muy novedoso. Sí, sí. Pero ese es el problema. Entonces estamos discutiendo también una serie de tiempos. El productor puede decir, uy, estoy re contento, mejor, porque probablemente hacer su ecuación de costos con una inflación del 10% es un quilombo. Claro. Pues ahora dice, bueno, al menos puedo hacer mi ecuación. Lo que pasa es que después, cuando empieza a hacer los cálculos y venda menos porque la gente no le compra, quizás si exporta chafa en eso, ¿bien? No le importa si le compramos o no le compramos, pero supongamos que está atado al consumo interno, bueno, en algún momento va a querer vender más. Y si no vende más, si no le cierran los números, va a tener un problema. Y todo esto se agrava además porque todo muy lindo lo de la baja de la inflación, pero vuelve a la cuestión cambiaria. La situación está atada, y esto los argentinos lo sabemos bien, a este tipo de cambios, porque si mañana los dólares no alcanzan, el problema lo vas a tener nuevamente sobre la inflación, y entonces ya se va todo al demonio. Hoy funciona solo porque le está inyectando dólares, digo, el banco o la economía está inyectando dólares que son de la gente. Nada, le advierto porque después pasan las cosas y los libertarios no te van a ir nunca, ¿no? Hernán, ¿usted cree que los dólares que se necesitan los va a aportar el Fondo Monetario? ¿Está atado a eso el gobierno o puede hacer algo para que sin los dólares del Fondo Monetario el esquema que acaba de describir soporte? Lo dice el gobierno que los dólares del Fondo Monetario, yo lo que digo es que este esquema se sostiene exclusivamente por la inyección de dólares constantes. Voy a ser brutal. Supongamos que el lunes la Argentina se despierta y resulta que exporta 30.000 millones de dólares más, limpios. Entonces nuestra balanza comercial genera, el último mes, en diciembre, dio prácticamente cero. Bueno, supongamos que no, que da anual, pues la analiza, pero 30.000 millones de dólares más que el saldo comercial que tuviste en el último año de 18, no sé, te da 50. Bueno, fantástico, podés sostener este tipo de cambio largo tiempo. Total, el flujo te lo resuelve. El problema es que no estamos en esa situación. En esa situación podemos estar en 2030, tal vez, con suerte, si hay inversiones. ¿Bien? Entonces, hay un problema que hoy Milei quiere este tipo de cambio sin esos 30.000 millones de dólares adicionales. Bueno, ¿cómo hace? Bueno, inyecta dólares. ¿Qué dólares compra el Banco Central? Bueno, vamos a los bifes. ¿Qué compra? Los dólares de blanqueo. A través de ONs y cosas, compra los dólares de blanqueo. Ese es el financiamiento que le permite que no se le caigan aún más de las reservas. Después se da vuelta y lo gasta en turismo, por ejemplo. Entonces, no aumenta sus reservas. ¿Cuánto puede sostener esto? Bueno, mientras estén los dólares de blanqueo, un poco por eso, los dólares del repo, los 1.000 millones, lo mismo, y ahora quieren los del fondo y va a pasar lo mismo. El fondo le está diciendo, yo no te los quiero dar en este contexto, porque dicho de manera sencilla, le está mirando la tele, Cristalina Georgieva le dice, maestro, estoy viendo que los argentinos están yendo a Chile a comprar, porque es más barato, y vos me querés pedir dólares para que yo se los dé en otro país. No, devaluá y listo, y después discutimos. Ese es el esquema, ¿no? De hecho, no sé, 2 millones de argentinos se fueron fuera del país de vacaciones porque le costó... Sí, yo no lo juzgo, No, digo, les resultaba más económico, barato irse a países limítrofes o a Centroamérica que vacacionar en la Argentina. Claro. El otro día hablaba con una chica, discutíamos los precios acá en la Argentina porque habíamos ido a comer. Me decía, a mí no me pregunten porque vengo de Brasil, todo más barato. Bueno, de nuevo, yo, al contrario, vos estás con este tipo de cambio, te va a convenir irte afuera, te cuesta más barato y conocer un lugar que no conoces, supongamos. Ahora, el problema es que eso se está sosteniendo con los dólares de blanqueo. El tipo de cambio apreciado se sostiene
con esos dólares. No es que vos los tenés, porque si nosotros de nuevo los tuviéramos por flujo, por exportaciones, vos los tenés siempre, todos los años. Entonces, bueno, los argentinos podemos vivir con ese tipo de apreciación cambiaria y con un poder adquisitivo de respecto al extranjero mucho más fuerte. No sé qué pasa con la industria, porque la hacemos percha igual. Sí, pero bueno. sí. Bueno, la industria está acallando su crisis, ¿no? La industria da la sensación. Por lo menos es la percepción que uno tiene aquí, que en otra época le iba bien y protestaba más, y hoy le va mal y protesta menos, pero esas son otras explicaciones. Para finalizar, Hernán, ¿qué otra inconsistencia de peso que nos permita percibir que el índice que mide la inflación no refleja la realidad encuentra usted como para que nos podamos referenciar y explicárselo a los oyentes? No, lo más sencillo es lo que decía antes. En realidad, vos tenés, sobre todo en 2 meses en particular del 2024, en febrero y en abril del año pasado, un salto muy significativo de los servicios y del transporte, y eso cega seriamente el indicador. Eso, básicamente. Si hubo unos anuncios estos días que iba a haber un aumento de los servicios, por ejemplo. Bueno, si se aplicara eso, volveríamos a tener un problema adicional, pero en términos generales es eso, está subponderado los consumos de cosas que consumimos los argentinos habitualmente y que todos lo sabemos, incluido el INDEC. Pero bueno, eso hace subestimar la inflación. Después en meses, no sé, el diferencial en el dato que salió ayer, que dio 2,2, con la inflación corregida da 2,4, no hay grandes diferencias. El problema fue en la acumulación, particularmente en esos 2 meses, que hace que la diferencia sea sustancial. Pero esa diferencia no es menor, porque imagínate que significa que no hubo recuperación del poder adquisitivo, así que todo el discurso del gobierno es distinto. No es una cosa menor. Y lo último, su opinión respecto, la agencia EFE, CNN, publicaron un informe de la CELAC que describe que estamos en el medio de un proceso acelerado de la convertibilidad, pero que estamos como en el 7º año de la convertibilidad, es decir, como si estuviéramos en 1998, con las consecuencias que ello implica, ¿no? En esa época había mucha recesión, crisis económica, tal vez la diferencia sea que hoy no tenemos la desocupación que había en aquellos días. ¿Usted coincide con ese análisis? ¿Cuán lejos estamos del agotamiento de este modelo si es que la CELAC tiene razón? Perdóname, ¿qué dice el dato de la CELAC? El dato de la CELAC es que hay un aceleramiento de los tiempos de este modelo comparado con la convertibilidad, como si estuviéramos en el año 98 de los tiempos de Caballo, muy cerca del agotamiento del modelo. Sí, es relativo. Yo qué sé, me parece que depende de la capacidad que tengas de conseguir dólares, porque también es distinto. En esta etapa tenés la potencialidad de la energía y la minería. Lo que pasa es que tiene una ventana de tiempo mucho más larga que la que plantea el gobierno, pero bueno, tenés una puerta de salida. Pero sí comparto que los tiempos son más acelerados que en general, y para todo, que lo que eran hace 20 años atrás, supongamos, con lo cual 20, 30 años atrás, con lo cual da la impresión que todo va más rápido y que las vulnerabilidades se resuelven incluso más rápido. De hecho, de manera sencilla, si mañana a los mercados se les ocurre que no hay dólares suficientes y quieren salir, tenés un problema serio. Y hoy no lo tenés porque tenés cepo. No cuestiono el cepo así, cepo no, porque después los libertarios empiezan, el gobierno anterior tenía, el otro, no sé qué, empiezan a hacer esas cuentas. No, lo que digo es, si vos querés saber en serio cuánto vale tu tipo de cambio, con cepo no podés, sí. Hernán, muchísimas los cálculos son todas mentiras. Muchísimas gracias. Una última pregunta respecto de un formalismo. ¿Lo van a aceptar a Caballo en el club de los econochantas? Sí, ya ahora está incluido. Creo que
presidente honorario a esta altura del partido por mandato de Milei. Muchas gracias, Hernán, por el análisis, muy amable. Abrazo grande. El economista Hernán Lecher, titular del Centro CEPA, uno de los economistas más críticos del gobierno nacional, describiendo los porqué de esta inflación del 2,2% y el ánimo celebratorio. Yo pienso en cosas que las tengo todavía grabadas en la retina. La foto de Caputo tomándose el palo como ministro de Economía, después que nos empernó en 45.000 millones de dólares, siendo ministro de Macri, tirado en la playa en Río de Janeiro. Bueno, este fin de semana Caputo lo van a usar para juntar afiliados para la Libertad Avanza. Lo va a usar Milei. El mismo Caputo. Hoy Gabriel Messi y todo voy a decir yo para no utilizar la verborragia escatológica del propio Milei, pero qué rápido nos olvidamos los argentinos de las cosas. ¿Qué lo parió, Mendieta?